Amén. Buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes a las clases acerca del crecimiento espiritual. Vamos a continuar nuestro estudio hoy y voy a tomar unos 2 minutitos nada más para recordarles en breve lo que concluimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos en Primera de Corintios y estudiamos muchas cosas, pero el punto principal en cuanto al crecimiento espiritual es uno, que el obstáculo principal al crecimiento espiritual es la carnalidad. Y esa carnalidad es observada y se manifiesta a través de la forma que uno piensa, uno habla, uno se comporte, uno recibe y percibe las cosas. Ahí la percepción que los cristianos en Corintios tenían acerca de sus maestros, cuando decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, eso es lo que Pablo dice que indica su carnalidad, indica el hecho de que aunque deben de ser ya maduros, les tiene que hablar como niños, como bebés. Y el otro punto súper importante del estudio en Primera de Corintios es que la única fuente de crecimiento espiritual es Dios. El predicador, el maestro, el siervo es solo eso, es un siervo. Él puede regar, él puede plantar, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, vamos a mantener esa idea en mente y vamos ahora a ir a Filipenses. Y puse ahí en el chat que nuestro texto principal va a ser Filipenses capítulo 3, pero antes de llegar al 3, quiero ver un versículo en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Filipenses, en el versículo 6, Pablo escribe que está persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y lo que quiero que nos enfoquemos, porque vamos a ver esa palabra otra vez en el capítulo 3, esa palabra perfeccionará en el lenguaje original, también puede ser traducida completar o terminar o llevar a conclusión, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de perfección en el Nuevo Testamento, no siempre estamos hablando de ser perfectos en el sentido de que tú y yo pensamos que la perfección es que nunca cometes errores y nunca metes la pata. La perfección en muchos sentidos en el griego es estar completos, hasta estar maduros o llegar a la conclusión de algo. Entonces aquí lo que dice Pablo es que él está seguro que Dios va a seguir haciendo en ellos lo que él comenzó en ellos. Y así como hablamos en Primera de Corintios, que el que da el crecimiento es Dios, pues si Dios es el que da el crecimiento, Dios va a seguir madurando, perfeccionando, completando los cristianos en Filipos, así como lo va a hacer con nosotros. Tenemos que confiar en Dios, que Él el que comenzó esa obra en nosotros, la va a llevar a conclusión. Y ya nos faltan varios estudios más para definir bien cuál es esa buena obra que comenzó en nosotros, pero Él se encarga de llevarla a cabo y de traerla a una buena conclusión. Esa es la idea de la palabra ahí, perfeccionar. Lo voy a leer otra vez. Estoy persuadido de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y vamos a ver cómo él concluye esa misma idea al final del capítulo 3, donde vamos a estar hoy. Pero cuando llegamos al capítulo 3, ahora sí vamos a ir a Filipenses capítulo 3, y ahorita vamos a pedirle a Saida que nos ayude con parte de la lectura y Alex también. Pero en las cartas que escribe Pablo, la mayoría de estas, especialmente las que vamos a estar viendo en esta serie de estudios, vamos a estar en Segunda de Corintios eventualmente, vamos a estar en Gálatas, vamos a estar en Colosenses y aquí vamos a estar hoy en Filipenses. En el ministerio de Pablo, él tuvo muchas trabas. Y la traba principal que él tuvo era unos oponentes,
personas que estaban trabajando en contra de él. Y esta gente se manifiesta en el libro de los Hechos y se manifiesta en muchas de las cartas de Pablo. Son los maestros judaizantes, o sea, son convertidos al cristianismo del judaísmo, que no podían soltar sus tradiciones judías, no podían dejar atrás esas tradiciones judías y no aguantaban el hecho de que había gentiles ahora en el pueblo de Dios. Entonces lo que hacían es que se la pasaban obligando a conversos gentiles a circuncidarse, a seguir la ley de Moisés y a hacerles sentir como ciudadanos de segunda clase, porque como no eran del pueblo original de Dios, no merecían el mismo trato que merecían otros. Y este fue un problema inmenso en la iglesia del primer siglo. Y Pablo está tan en contra de la forma que enseñan y lo que han hecho, que vemos que no habla bien de esta gente. Pablo pierde la paciencia con esta gente. En Gálatas, vamos a ver Gálatas, si Dios quiere, en un par de semanas más, dice que él espera que esos que enseñan la circuncisión que se mutilen a ellos mismos. Y aquí en Filipenses 3:2, ya ni les dice, mis hermanos descarriados, les dice perros. Guárdense, dice, de los perros, de los malos obreros. O sea, Pablo está molesto con razón, porque esta gente, además de todo lo que están haciendo, están presentando impedimentos al crecimiento espiritual. Su forma de enseñar, su forma de practicar la religión, estaba poniendo trabas y impedimentos a lo que Pablo estaba tratando de hacer, que es ayudar a la gente a madurar y a crecer espiritualmente. Ok, vamos a leer el capítulo 3, y Zaida, si tú nos puedes ayudar con la primera mitad de la lectura, lee por nosotros, por favor, el 3 del 1 al 11, y al ratito Alex te va a pedir a ti que nos leas del 12 al final, pero después de que hablemos del 1 al 11. Entonces, Filipenses 3, 1 al 11, por favor, Zaida. Ok. Dice arriba, prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y el 11. Ok. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora, él empieza este capítulo diciendo, mira, no me molesta, no me estorba repetirles las mismas cosas. Y mucho de lo que vamos a estudiar hoy y la semana que viene y la que sigue y la que sigue va a sonar muy repetitivo. Pero para nosotros, dice, es seguranza, es seguro repetirnos las cosas porque somos olvidadizos. A veces se nos tiene que decir las cosas 3, 4, 10, 20, 100 veces
para que se nos grabe bien. Y Pablo entiende eso. Entonces dice, a mí no me molesta escribirles las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Y entonces aquí viene, no es la primera vez que Pablo ha hablado de esto con cristianos, seguramente no es la primera vez que habló de esto con los filipenses, y le va a hablar de esto otra vez ahora. Y empieza con una advertencia, y una advertencia muy fuerte, cuando habla mal de la gente contra quien les está advirtiendo. Ya lo mencioné hace rato, pero les llama malos obreros, les llama perros, les llama mutiladores del cuerpo. Obviamente se refiere a gente que está insistiendo que conversos gentiles, que antes eran gentiles, ahora se circunciden bajo la ley del Antiguo Testamento para poder ser aceptos en la iglesia, algo que el Concilio de Jerusalén decidió que no era necesario y algo que obviamente no es parte de la enseñanza de Jesús. Entonces él dice, mira, cuidado con ellos, cuidado con esos perros. Y les recuerda que el cristiano es la verdadera circuncisión. Él va a hablar también de esto a los colosenses, va a utilizar la misma terminología también con los gálatas. Pero aquí dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y aquí viene la clave, y no nos gloriamos en Cristo Jesús, y nos gloriamos, perdón, en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Okay? Entonces, otra vez, el indicador del que es la verdadera circuncisión, el que en espíritu sirve a Dios, es que se gloría en Cristo. Y se acuerdan, leímos eso mismo la semana pasada al final del capítulo 2 de Primera de Corintios. El que se gloríe en el Señor. Y aquí dice, mira, nosotros nos gloriamos en Cristo y no tenemos, y esta es otra vez, esta es la clave del estudio de esta noche, no tenemos confianza en la carne. Si hablamos que la semana pasada el obstáculo al crecimiento espiritual es la carnalidad, aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que algo que muchos de nosotros confundimos con crecimiento espiritual es lo que Pablo llama confianza en la carne. ¿Okay? Ahora, él va a dar un ejemplo. Mira lo que dice en el versículo 4. Dice, mira, si estamos hablando, si ustedes quieren hacer una competencia de quién tiene más razones de confiarse en sí mismo, de confiarse en la carne, yo voy a ganar. Dice el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Si se trata de una competencia de quién está más seguro que hizo bien las cosas, yo puedo ganar esa competencia. Yo tengo más razón de confiarme en la carne. Pero recuerden lo que dice el final del versículo 3. No se trata de confianza en la carne. Y ahora él va a dar su CV de excelente judío que es. Mira lo que dice en el versículo 5 en adelante. Mira, vamos a hablar de mí, dice Pablo. Yo fui circuncidado en el 8º día como buen judío tiene que ser. Yo soy del linaje de Israel, yo te puedo decir quién fue mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, yo te digo de qué tribu soy, yo te puedo decir todo de mi linaje, yo entiendo mi linaje perfectamente, yo soy de la tribu de Benjamín, yo soy hebreo de hebreos. Y cuando se trata de seguir la ley, dice Pablo, yo soy un fariseo. Estamos hablando de cómo Pablo se veía en su religión antes de conocer a Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando primero leemos de Saulo de Tarso? Este es el Saulo del cual leemos en Hechos capítulo 9 y antes. Hechos 7, Hechos 8, Hechos 9. Este es el Saulo, confiado en la carne, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, hebreo de hebreos. Saulo, era un fariseo. Y mira lo que dice el 6, y en cuanto a celo,
No solamente era un fariseo, pero era un fariseo súper celoso, porque yo perseguía la iglesia. Y no solamente perseguía la iglesia, pero ¿qué tal, dice Pablo, que se portaba en cuanto a seguir la ley? Dice ahí en la última frase del 6, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, cuando me comparabas a mí con los otros judíos, yo seguía la ley mejor que ellos. Ahora, fíjate, lo que él está diciendo es que antes, en mi vida, antes de conocer a Cristo, yo era un religioso excelente. Yo practicaba mi religión como ningún otro. Y lo que Pablo dice es que yo tenía mucha confianza por eso. Yo estaba muy seguro en mi religión por eso. Y lo que pasa, la razón que este estudio es importante y estos conceptos son importantes para nosotros, es que nosotros tenemos los mismos peligros de caer en la misma trampa en la cual caía Pablo y estos judíos del antiguo, del primer siglo. Nosotros, hoy día, aunque no somos judíos, aunque no éramos judíos, podemos caer en la misma trampa de pensar que estamos bien porque somos buenos, de pensar que estamos creciendo porque estamos siguiendo las reglas bien, de pensar que estamos fijos en nuestra relación con Dios porque nosotros hemos logrado ser obedientes, ¿verdad? Y eso suena bien, pero está mal, porque lo que estamos diciendo al decir eso es que estamos bien porque yo soy bueno. Estamos bien o estoy bien porque mira lo que yo hice. Mira qué obediente soy. Mira cuánto sé. Mira cuántas veces me conecto a los estudios. Mira, no me pierdo un servicio de la iglesia. Mira cómo soy. Mira la disciplina que yo tengo. Y al hacer eso y al hablar así y al pensar así, lo que estamos manifestando en realidad es confianza en la carne. Pero ya nos dijo en el versículo 3 que no se trata de confianza en la carne, se trata de gloriarnos en Jesucristo. Y si somos honestos con nosotros mismos, nos damos cuenta que esta tendencia es muy natural y muy fácil de caer en eso. ¿Quién de nosotros no quiere ser una mejor persona? ¿Quién de nosotros no quiere ser obediente? ¿Quién de nosotros no quiere ser fiel en asistencia? ¿Quién de nosotros no quiere tener una buena conducta? Todos queremos eso. Y todas esas cosas son importantes. Pero el problema es cuando empezamos a cumplir esas cosas y nos dejamos engañar, nos dejamos convencer que es por nuestra fuerza, que es por nuestra disciplina, que es por nuestra bondad que llegamos a hacer esas cosas. Mira lo que dice Pablo en el versículo 7 en adelante. Versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. O sea, él valorizaba mucho las cosas que él menciona en el versículo 5, 6 y 7. Él valorizaba mucho el hecho de que nació en el octavo día, o fue circuncidado, perdón, en el octavo día. Él valoriza mucho su linaje como descendiente de Benjamín. Él valoriza mucho su obediencia a la ley, su irreprensible justicia. Él valorizaba mucho esas cosas. Las contaba como ganancia. Pero ¿qué tuvo que cambiar? ¿Qué tuvo que cambiar en la vida de Pablo? Versículo 7. Estas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida. Pérdida por amor a Cristo. Y usa otra palabra hasta más fuerte, un poco más abajo. Habla de basura en el versículo 8, que lo tiene por basura. Y en realidad esa palabra que es traducida así más o menos suavemente en nuestras traducciones en español, en realidad es
es excremento. Es la palabra que él utiliza ahí. Él ahora cuando compara las cosas en las cuales se confiaba antes con lo que aquí llama el amor de Cristo o la fe de Cristo o la justicia que viene de Dios, eso es basura. Eso es para meterlo en la poceta y bajar la manija para que se lo lleven en las aguas negras. Eso no vale para nada. ¿Qué es lo que no vale para nada? Circuncidado en el 8º día, linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia, irreprensible en cuanto a la ley. Todo eso, dice Pablo, para mí es basura, para mí es pérdida, para mí no es nada por amor de Cristo. Mira el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por desperdicio, por basura, para ganar a Cristo. Y quiero que nos demos cuenta de un par de frases aquí. Al final del 7 dice amor de Cristo. A la mitad del 8 dice conocimiento de Cristo. Y al final del 8 dice ganar a Cristo. Y en el 9, no lo hemos leído todavía, habla de fe de Cristo. Pues tenemos que pensar en eso, tenemos que entender el valor de amar a Cristo, entender el valor de conocer a Cristo, entender el valor de ganar a Cristo y entender el valor de tener fe o de creer en Cristo y comparar el valor de esas 4 cosas con las cosas que tenemos la tendencia de valorizar. Yo soy muy fiel en mi asistencia a las reuniones. Yo nunca uso palabras malas. Yo no veo programas que no debo de estar viendo. Yo trato bien a mis hijos y a mi esposo y a mi esposa. Yo doy clases a niños y adultos. Yo evangelizo muchas personas. Yo. El problema con eso, si empezamos a pensar así, empezamos a hablar así, lo que estamos enfatizando es que yo lo hice, es que yo lo logré. Y ese es el problema. El problema, el otro obstáculo, pues, o la otra cosa que confundimos muchas veces con crecimiento espiritual es autoconfianza, lo que Pablo llama aquí confianza en la carne. Y déjame darte otro ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo que lo vemos mucho. Imagínate cuando estás ahí con la iglesia y tienes a unos jóvenes que estás desarrollando para que sirvan en las reuniones y los pones a orar y los pones a dirigir himnos y te vas dando cuenta que poco a poco lo hacen mejor, ¿verdad? De la primera vez que dirigieron un himno, pues no lo hacían tan bien, pero ya después de 20 veces lo hacen mejor. Y igual con dirigir oraciones. Y el problema es que a veces nos acercamos a esos jóvenes o a un recién convertido igual, que poco a poco va desarrollando sus talentos y le decimos, oye, yo observo tu crecimiento. Cuando en realidad lo que estamos observando es que no se asustan tanto cuando están parados ahí al frente. Y es muy peligroso decirles y determinar que han crecido espiritualmente si no sabemos lo que está en su corazón, si no sabemos si en realidad valorizan el amor de Cristo y la fe en Cristo y el conocimiento de Cristo. Si simplemente decimos, oye, yo me doy cuenta que antes cuando te parabas para orar estabas muy asustado y ahora ya no, eso pudiera ser una seña de crecimiento espiritual, pero lo más seguro es que simplemente tienen más autoconfianza, más autoestima, menos miedo de hablar en público. Y el momento que les empezamos a decir, oye, ese es tu crecimiento espiritual, y empezamos a decir, esto es lo único que importa. No te preocupes por amar a Cristo, no te preocupes por conocer a Cristo, nomás haz mejor las cosas. Y en eso tienes tu crecimiento. Estamos haciendo lo mismo que estos perros estaban haciendo. Estos malos obreros estaban haciendo, porque los malos obreros lo que hacían es que, porque ellos vivían y enseñaban así, ellos
convencían a la demás gente de ver lo mismo. O sea, no te preocupes de mejorar tu relación con Dios, no te preocupes de conocer más a Cristo y de amar más a Cristo, nomás preocúpate de hacer mejor las cosas. Tú lo puedes hacer. Yo lo hice, tú también lo puedes hacer, y entonces tú puedes mejorarte y tú puedes ser mejor cristiano, tú puedes ser mejor persona. Y la confianza al final es una confianza en la carne, es una confianza en uno mismo. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo desarrollamos, cómo enseñamos, cómo felicitamos a nuestros hermanos cuando pensamos que vemos desarrollo. Está bien decir, oye, lo hiciste bien y esta vez que te paraste al frente tenías menos miedo, eso es bueno, gracias por servir, pero es bien peligroso decir, no tienes ahora que preocuparte de amar a Cristo y de conocer a Cristo porque ya la tienes hecha, porque tienes autoconfianza, tienes confianza en tu cara. Entonces ya, eso ya está hecho. ¿Verdad? Mira lo que dice el versículo 9, dice, ser hallado en él. Lo que Pablo quiere, la razón que todo lo demás es basura, es porque el amor de Cristo, el conocimiento de Cristo, la fe en Cristo, le va a ayudar a ser hallado en él. Versículo 9, no teniendo una justicia, aquí la dice, le llama la justicia propia, que es por la ley. Y estamos familiarizados con la frase autojusticia, ¿verdad? O sea, queremos ser justos, ¿cierto? O sea, Dios quiere que seamos justos. Pero Pablo dice, a mí no me interesa la autojusticia. No me interesa a tener mi propia justicia. Esa justicia no sirve. Lo que tenemos que darnos cuenta, lo que tenemos que reconocer es que hay dos tipos de justicia. Hay una justicia que según Pablo es basura. Hay una justicia que según Pablo la desecha. Hay una justicia que según Pablo es una justicia que él mismo consiguió por sus ganas, por su disciplina, por su fuerza, por su carne. Y él dice, esa justicia no la quiero. Yo quiero perder esa justicia. Y yo quiero cambiar esa justicia por una justicia que viene, versículo 9, por fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí viene la pregunta, ¿queremos ser justos, sí o no? Sí. Digamos que sí, ¿verdad? Sí. ¿Queremos hacernos justos nosotros mismos o queremos que Dios nos haga justos? Que Dios nos haga justos. Claro, entonces tenemos que reconocer, si Dios es el que nos puede hacer justos, entonces tenemos que confiar en Dios para hacerlo. Tenemos que amar a Jesucristo, tenemos que conocer a Jesucristo, tenemos que creer en Jesucristo para ser hallado en Él. Y es más, si lo pensamos, la forma que Dios nos ve como justos es que cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, sino que ve a Jesús. Porque como dice Gálatas 3:27, estamos disfrazados, no dice disfrazados, dice estamos revestidos de Cristo. Pero esa es la idea, y como dice Colosenses 3, vamos a llegar ahí también la semana que viene, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, la manera que nos vemos justos en los ojos de Dios es que Él no nos ve a nosotros, Él ve a Jesús. Entonces tenemos que ser hallados en Él, esa es la frase clave del versículo 9. Y la única forma de llegar a estar en Él es desechar esta idea que nos podemos justificar nosotros mismos. Desechar la idea que yo por mis ganas, que yo por mi esfuerzo, que yo por mi buena conducta, que yo por mi propia disciplina, que yo porque soy muy fuerte y muy hábil, yo puedo ser bueno. Tenemos que desechar esa idea. Tenemos que, como Pablo, considerarla como basura y adoptar en vez de eso la importancia de amor de Cristo, de conocimiento de Cristo, de ser hallado en Él, creyendo en Él para recibir la justicia que viene por Dios a través de la fe. Y mira cómo concluye esta parte en el versículo 10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en la muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. O sea, si eres como Pablo, como
como Saulo era antes, tú querías ser igual a los demás fariseos. Tú querías compararte con los demás fariseos. Tú obedeces, yo obedezco. Tú sigues, yo sigo. Tú sirves, yo sirvo. Mira qué bien lo estamos haciendo. Y el resultado de esa vida no era nada. Es más, por eso Pablo dice, esa vida no me trae a la resurrección de los muertos. Esa vida no me trae a ser hallado en Cristo. Esa vida, lo único que hace esa vida para mí es que esfuerza mi confianza en mí mismo. Pero si en vez intercambio eso por la fe en Jesucristo y dejo que Él opere en mí y que Él me justifique y que Él me haga mejor y que Él me ayude a vivir como Él quiere que viva, claro, voy a tener padecimientos, voy a tener sufrimientos, es más, me voy a morir, pero si soy como Cristo, después de que me muera, ¿qué pasó con Jesús después de que se murió? Resucitó. Igual voy a ser resucitado. Esa es mi esperanza. Y esa promesa de resurrección no viene a través de la autoconfianza. Esa promesa de resurrección no la vas a conseguir a través de ser muy obediente y muy bueno y muy fuerte y muy disciplinado. La única forma que vas a llegar a posiblemente participar en la resurrección de entre los muertos es, versículo 9, ser hallado en Él. Y la única forma de ser hallado en Él es depender de Él, es confiar en Él, es amarle a Él y es conociéndole a Él. ¿Bien? ¿Qué tal hasta ahorita? ¿Comentarios, preguntas, observaciones? Excelente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Vamos a hacerlo ahora en vez de al final. O ahora y al final, pero ahora es un buen momento para pausar. ¿Todo está, algún comentario de algo que dijimos entre el 1 y el 11? Todo está Yo muy creo, bien. hermano, que el lenguaje que nosotros utilizamos es el que a veces rechazamos a Cristo. Yo puedo, siento, me gustaría. Y aquí como que nos está diciendo que Cristo puede en esto. O sea, yo creo que debemos de cambiar porque las palabras al final tienen poder. Pienso que Definitivamente, y el lenguaje que utilizamos es importante, ¿verdad? Pensamos, bueno, son solo palabras, pero la forma que hablamos es la forma que pensamos. Y si pensamos así, pues estamos pensando mal. Lexon, Leito, ¿tienes un comentario? Buenas noches, ¿qué tal? Hola. Sí, sí, es una pregunta. Entré tarde y no sé si lo dijiste, pero me surgió la pregunta leyendo el versículo 10, que dice que llegando a ser semejante a Él en su muerte. Mi pregunta es, ¿cómo somos semejantes o a qué se refiere Pablo? ¿Que podemos llegar a ser semejantes en la muerte de Cristo? No sé, me surgió esa pequeña duda. Buena pregunta. Si pensamos y si analizamos la muerte de Jesús, y claro, tenemos que esperar hasta llegar a Gálatas, eso lo tenemos en la lección 4, ¿no? Pero en Gálatas 2 dice Pablo, yo estoy juntamente ¿qué? Crucificado con Cristo. Él ve su vida como una vida de entrega. Y es más, aquí mismo en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? El capítulo anterior, él diga que pensemos así como Cristo pensó, que tenemos la misma mente, el mismo pensar, el mismo modo de pensar de Jesús y describe lo que Jesús hizo. ¿Verdad? Que vino hasta muerte en la cruz y se ofreció para nosotros. Entonces, adoptar la mentalidad de Cristo significa que vamos a estar dispuestos a dar nuestras vidas por Él y dar nuestras vidas por los demás. Y es más, si entendemos bien lo que pasa en el momento del bautismo, como lo describe Pablo en Romanos 6, morimos con Él, estamos sepultados con Él
y resucitamos juntamente con Él. Entonces, todo eso tiene que ver con el ser semejante a Él en su muerte, es entender lo que Él logró a través de su obediencia, lo que Él logró a través de su poder, y pedir que participemos de ese poder para crecer y para ser las personas que debemos ser, en vez de depender de nosotros mismos para llegar ahí. Hermana Alex. Sí, muy buenas noches a todos mis amados hermanos. Me dijiste algo muy interesante con respecto a los jóvenes, porque cuando ponen unos jóvenes y de pronto pues los jóvenes se pierden el miedo. Y esto es justamente lo que nos puede estar pasando también, sobre todo nosotros las damas que nos reunimos con mucha más frecuencia. Cuando a veces pues podemos decir, oye, ¿cómo se te ve el crecimiento espiritual? Se te ve cómo has crecido espiritualmente, porque de pronto pues te dieron la oportunidad de desarrollar un tema y tú lo desarrollaste y de pronto te dieron otro y de pronto te dieron otro y entonces tú has venido como que te desenvuelves mejor. Y eso puede también caer en confusión de que muchas hermanas eso lo identifiquen como crecimiento espiritual, pero realmente no podemos dar este tipo de opinión, como ahora que lo estoy entendiendo de esta manera, no podemos dar este tipo de opinión porque estas son habilidades que puedes haber ido mejorando, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con tu crecimiento espiritual, porque es posible, por lo menos yo nunca había dado una clase, y de pronto pues empezaron a darle oportunidades a las hermanas, pues generalmente al inicio de la pandemia teníamos maestras, estaba su hermana, que siempre ha sido una mujer pues que desde muchos años dando clases, y así muchas hermana Gladys, hermanas que ya han venido pues de conferencias y de seminarios, pero de pronto muchos de nosotras no habíamos tenido esa oportunidad ni siquiera en la congregación, muchas inclusive hasta nuevas en la fe, y de pronto pues empezó esa oportunidad de venir a desarrollar temas, pero que ahora estoy entendiendo que no debemos nosotros venir a señalar a una hermana que cada vez la vemos con más desenvuelta en un tema, creer que está en un crecimiento espiritual. Eso por una parte, pero por otra parte también le puedo decir, mi amado hermano, que como la fe viene por el oír, el tiempo que yo he tenido en Zoom desde que empezamos a tener este tipo de comunión espiritual, que no dejan de ser espirituales a pesar de que son virtuales, porque aquí estamos juntos y nos escuchamos, lo único que no nos damos la mano, no podemos dar la mano, pero todo lo demás se da como una comunión normal. Pero lo que sí yo puedo sentir en Ali Contreras es que 10 años de cristianismo yo he sentido el avance en mi vida de 2 años de escuchar palabras casi a diario, casi a diario, no a diario, porque tengo esta oportunidad y dije, mientras tenga internet, yo no voy a desaprovechar. Mientras haya un buen maestro, yo no voy a desaprovechar, y por eso siempre, inclusive me la paso atrás de su papá, porque sé que es un hombre con el que yo he aprendido mucho sobre la palabra. Y yo me he dado cuenta que yo, Alice Contreras, realmente estos 2 años de constante estudio de la palabra, de escuchar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, sí hemos orado en varias áreas de mi vida en la cual yo puedo decir, oye, Ali, sí, oye, mira, has avanzado en esto, y esto es a raíz de todo lo que he podido venir aprendiendo a través de estos encuentros. Pero sí debemos tener cuidado, porque no podemos venir a decir a una hermana que ha mejorado en el desarrollo de un tema, porque la vemos como mejor desenvuelta, creer que eso es crecimiento espiritual, porque eso le corresponde a ella. Ese es su corazón y es con Dios, y ella es la que tiene que decir si realmente ha crecido o no espiritualmente. Gracias. Claro. Y te doy 2 ejemplos. Uno, te puedo decir, en mi vida personalmente,
yo he tenido periodos en mi vida donde estoy bien involucrado en las actividades de la iglesia y estoy bien lejos de Dios. Y nadie sabe, menos yo. Todo el mundo ve, mira, él asiste, él dirige himnos, él da clases. Yo sé en esos momentos que yo estoy lejos de Dios. Y el otro ejemplo que te doy es ¿cuál de los apóstoles, entre ellos, pensaron que era el más de confianza de todos? Probablemente Judas, porque él guardaba el dinero. Y nadie, en Juan 13, cuando Jesús le da el mordisco de pan y dice, al que le doy es él, y se va, nadie se le imagina que pudiera haber sido él, porque lo veían como el más involucrado, el más de confianza, ¿verdad? Entonces, a veces, cuando pensamos que algo es crecimiento espiritual y no lo es, estamos enfatizando unas cosas que no deben de ser. Y no estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo que no animemos a nuestras hermanas y hermanos a desarrollar sus talentos y que no demos ánimo cuando estén haciendo las cosas bien y sirviendo. Eso todo es importante y bueno, pero no hagamos eso en lugar de animar a crecer espiritualmente. No le digamos a alguien, no te preocupes de conocer a Jesús y de amar a Jesús, solamente preocúpate de orar mejor en público y ya. Ese es el error que podemos cometer. Lisbeth, tenías la mano alzada, te toca. Sí, muy buenas noches. No, pero justamente lo que usted acaba de decir era más o menos lo que iba a comentar, porque ciertamente lo que usted decía de que debemos evitar, ¿no? de buscar la autojusticia, por decirlo de una forma, vanagloriarnos porque somos obedientes o asistimos a todas las reuniones y estas cosas, pues no son por nuestras fuerzas, pero quería saber como el equilibrio, porque tampoco quisiera que, como usted dice, se entendiera de que aquí entonces vamos a cerrar las computadoras y de ahora en adelante no le vamos a decir nada bueno a nuestros hermanos, ¿no? Porque justamente estaba leyendo aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, a partir del verso 12, que dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y en el capítulo 4, verso 9, dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Cómo se manifiesta entonces el amor? ¿Cómo nos vamos a manifestar el amor de los unos a los otros? Si yo, por ejemplo, no te digo a ti en estos momentos que me parece buen estudio, que me ayude en mi crecimiento espiritual, o que Roberto, a mí me encantan los estudios de Roberto Miranda, o sea, para mí son especiales, pero yo ahora me siento así que si se lo digo, entonces no me hace que se vaya a gloriar. Y entonces, No, y ese no es el punto estrictamente. Claro. Y ese es el punto. Cuando tú ves a un hermano o una hermana que sirve y que hace un trabajo bien, anímalo. Gracias por servir, gracias por lo que haces, gracias por tu buen trabajo, me ayudó mucho. Pero después puedes seguir diciendo, ¿y cómo está tu relación con el Señor? No digamos a nuestros jóvenes, por ejemplo, lo único que tienes que hacer para crecer en la iglesia es aprender a dirigir himnos a un joven. Y cuando ya tienes eso, ya estás listo
lo que yo he visto y yo lo he observado es que entrenamos a jóvenes a servir y no les enseñamos a amar a Cristo y a conocer a Cristo y a ser hallado en Él. Y pasan toda su juventud y llegan, se van de la casa y saben muy bien cómo orar en público y saben muy bien cómo dirigir himnos y no conocen a Jesús. Y se van de la casa y se alejan de la iglesia. Porque lo que quisimos hacer es que crezcan en su autoconfianza y no desarrollamos en ellos y no les ayudamos a desarrollar una confianza en el Señor. Y ese es el punto. Entonces, no tiene nada que ver con no hablarnos y no felicitarnos y no animarnos los unos a los otros. Tiene todo que ver con no sustituir eso, con animarnos a amar a Cristo, conocer a Cristo y creer en Cristo. Mientras hacemos esas cosas. Parece que Nelly tiene la mano alzada. Hermana Nelly, te Sí, toca. buenas noches, hermanitos, con todos, bendiciones. Buenas noches. En lo que alcancé a escuchar, porque entré atrasadita, tengo una pregunta, hermanito. Con respecto al versículo 10 que manifestó Leito, no sé si estoy mal, me corrige, hermanito Vicente, dice, llegando a ser semejantes a él en su muerte. No sé si va de la mano con Efesios 1, que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y entonces ahí le veo de que debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo para a través de él ser amados y llegar al Padre si amamos a Jesucristo, pues el Padre nos amará a nosotros también. Claro, y la entrega y el amor que él manifestó en ofrecerse, en eso podemos imitarle a él en nuestra entrega, en dar nuestras vidas, como dice Romanos 12, como sacrificio vivo. O sea, no tenemos que actualmente morir, pero podemos dar nuestras vidas por él. Mira, ya son las 7:55 y quiero no estudiar en tanto detalle los siguientes 4 versículos, pero quiero hacer un punto más antes de concluir. Entonces, rápidamente vamos a ver algo en el 12 al 16. Lo voy a leer. Dice, no, perdón, Alex, te dije que tú puedes leer. Léenos del 12 al 16, por favor. Sí. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, entonces esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Ok. Les quiero recordar que la semana pasada en 1 Corintios, Pablo empezó así en el 1:10, orando que todos sintamos una misma cosa, que tengamos un mismo sentir. Y aquí está hablando de lo mismo. ¿Okay? Pero el contexto aquí, y se acuerdan que al principio de la clase leímos el 1:6 de Filipenses, cuando él habla de que Dios va a perfeccionar o llevar a buena conclusión la obra que comenzó. Y aquí aparece la palabra perfecto en el versículo 12 y perfectos en el versículo 15. Y quiero otra vez recordarles que en el lenguaje original esa palabra significa completos y maduros. No significa, Pablo no está diciendo no que sea yo perfecto en el sentido de que nunca cometo errores, porque él sí se sentía perfecto cuando era judío, ¿verdad? En el versículo 5 y 6, cuando él habla de irreprensible en cuanto a la ley, él entendía lo que era sentirse perfecto en ese sentido, ¿verdad? Y aquí cuando dice no que sea perfecto, no está hablando de ese tipo de perfección. Lo que está diciendo es que yo no he alcanzado ya la madurez que tengo que alcanzar.
Yo no he terminado de crecer. Yo nunca voy a terminar de crecer hasta versículo 21, que se ha transformado a su imagen en un abrir y cerrar de los ojos. En ese momento voy a terminar mi crecimiento, pero hasta ese punto no lo voy a terminar. ¿Verdad? Lo que yo estoy haciendo es que yo me estoy estirando hacia arriba. Dice el versículo 13, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que está atrás, me extiendo lo que está adelante. Y el problema con los judaizantes, y el problema con la forma que Pablo pensaba antes, y el problema con la autoconfianza, es que tú te confías en el pasado, tú te confías en lo que ya hiciste. Tú estás muy orgulloso de tus logros, y tus logros están en el pasado. Entonces Pablo dice, lo que tú no tienes que hacer es olvidarse de lo que está atrás. Y me encanta, y este es otro sermón, no tenemos otra media hora para hacerlo, pero podemos hacer un sermón excelente en esa frase donde Pablo dice, una cosa hago. Imagínate, el apóstol Pablo, que puede decir, mira, déjame darte la lista de todas las cosas que yo hago como apóstol y cómo yo soy siervo, pero él dice, mira, mi vida cristiana se define en una cosa. Una cosa. Una cosa. Y esa cosa es, me olvido de lo que está atrás y me estiro hasta el cielo. Me estiro hacia Jesús. Porque yo quiero ser hallado en Él. Yo quiero la justicia que viene de Él. Yo quiero que Él me justifique. Yo quiero que Él me ayude a llegar a la meta. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Y esa frase, supremo llamamiento, es un llamamiento hacia arriba. El supremo es un llamamiento desde arriba hacia arriba. Él nos está llamando desde acá para que le alcancemos, pero si estamos confiándonos en nosotros mismos, nuestro alcance es hacia abajo, nuestro alcance es hacia atrás. Dice, olvídate de eso y estírate hacia el cielo, estírate hacia Jesús, ¿verdad? Porque Él te puede ayudar a llegar a la meta. Así que, versículo 5, todos los que somos perfectos, aquí otra vez, la palabra no es perfectos que no cometemos errores, aquí es maduros. Si somos maduros, y acuérdate de lo que le dijo la semana pasada a los corintios, no puedo hablarles como maduros, sino como niños, porque sois carnales, pero si no eres carnal, si eres espiritual, si estás creciendo, y no vas a terminar de crecer, pero si estás en el proceso de maduración, piensa de esta forma, piensa como yo pienso. Yo no he llegado, pero voy para allá. Me olvido de lo que hice ayer, y si hice algo buenísimo para el Señor ayer, me olvido de eso. No importa lo que hice ayer. Lo que importa es lo que voy a hacer mañana y lo que Dios me está llamando a hacer hoy. Olvídate del pasado y estírate hacia arriba y hacia el futuro. ¿Verdad? Porque solamente así vas a conectarte bien con Jesucristo a través del amor, conocimiento y fe en Él. 3 frases críticas del versículo 8, 9 y 10. Y el fin de todo esto es en el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. El fin de todo eso, cuando él dice el 1.6 que él va a completar la buena obra, perfeccionar la buena obra, es que eventualmente nos va a transformar a la imagen de Jesús. Poco a poco, ya lo empezó, y estamos en ese proceso, olvidándonos de lo que está atrás, estirándonos hacia arriba y hacia adelante, con la esperanza de que un día Él nos va a transformar a ser exactamente como Él. Y en ese día, nuestro proceso de madurar va a terminar. Esa es la meta de nuestro crecimiento espiritual, ser transformados a la imagen de Jesús. Y me adelanté hasta la lección 6, pero ahí vamos a llegar. Ese es el punto del crecimiento espiritual, llegar a ser como Jesús, poco a poco, de gloria en gloria, 2 Corintios 3:18, pero un día va a ser completamente como Él. Y para ahí vamos. ¿Ok? Amén.
Ya son las 8:03, ya terminamos. Pero si alguien más tiene una pregunta, un comentario, lo podemos hacer ahora, antes de que el hermano Rigoberto nos dirija en la oración final. Pero si alguien tiene comentarios antes, podemos hacer. Solo quiero Hermano- agradecer, hermano Vicente, porque la clase que nos está dando es bien clara, bien directa, hermano. Y gracias, hermano. De verdad que sí aprende uno bastante. Cosas que tal vez uno no las tenía bien claras, pero a través de estos estudios quedan bien claras. Yo le agradezco mucho, hermano, por ese gran esfuerzo, hermano, que usted hace por compartir estos bellos estudios. Gracias, hermano Vicente. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Hermano Vicente, bueno. Hermano Vicente. Hey, Joel, ¿Me oye, hermano Vicente? ¿cómo estás? ¿Cómo está, hermano Vicente? Muy bien, gracias a Dios. Bien, bueno, lo primero que quiero decir es que la hermana que intervino antes dijo que le gustaba mucho las clases del hermano Roberto Miranda. Bueno, yo digo lo siguiente. Mi vida matrimonial está basada en la lección de vida matrimonial del hermano Vicente Roberto Miranda. Cuando yo me casé, o antes de yo casarme, yo dije que yo iba a tener una vida matrimonial parecida a la del hermano Roberto. Y he intentado hacerlo. He intentado hacerlo. Aunque no conozco la vida, obviamente, porque no he compartido con el hermano Roberto, pero lo que me enseñó pues marcó mi vida. Quito, 2 o 3 horas que charlan aquí, picaron mi vida. 2 segundos. Me queda claro, me queda que el Hermano, no se crecimiento está escuchando bien. espiritual Sí, está entrecortada la comunicación, se Joel. da, como dice Estamos bien. carta a los Efesios. La carta a los Efesios, carta que más. Joel, perdón, pero se está No, todavía. muy Oye, cortada la poquito. comunicación. No se te escucha bien. Lástima. Ok, bueno. Ahora sí, vamos a tener la oración final, hermano. No, está caído el internet. Con mucho gusto, hermano. Bueno, Ok, vamos a orar. Acá el sistema. Oremos, mis amados hermanos. Padre No, nuestro que estás en los cielos, no. te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora por permitirnos estar nuevamente conectados a esta plataforma. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de familiarizarnos cada día más y más con tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, tu palabra es verdad, Señor, y muchas gracias en esta hermosa hora por nuestro hermano Vicente, Señor, que tú lo has puesto a que nos dé esta clase preciosa, una clase tan clara, tan entendible. Gracias, Señor, donde probablemente muchos de los que teníamos algunas dudas fueron aclaradas a través de esta clase, Señor. Muchas gracias también, Padre, por todos nuestros hermanos que hacen el esfuerzo, el sacrificio, Padre, de cada día esforzarse por estudiar tu palabra y poderla compartir con nosotros. En esta hora, Señor, te doy gracias por todos los hermanos y hermanas que estamos conectados de diferentes países, diferentes lugares. Gracias, Señor. Es una bendición poder conectarse a una de estas plataformas y poder
enriquecer los conocimientos cada día de tu palabra, Señor. Bendice a nuestros hermanos expositores, a nuestro hermano Roberto que estuvo exponiendo hace algunas horas y hoy pues nuestro hermano Vicente ha expuesto tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que tu palabra cada día siga haciendo cambios en nuestras vidas, que no seamos solamente oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, oramos que después de estar escuchando estos temas, nuestras vidas nunca jamás vuelvan a ser las mismas, Padre Santo. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a todos en esta hermosa noche, Padre Celestial. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.